Nos acompaña la doctora Rosmary Maza, ella es médico gastroenterólogo y le damos la bienvenida. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Daniela, por la invitación a tu programa. Doctora, estamos hablando el día de hoy, o vamos a hablar, mejor dicho, sobre las mujeres embarazadas y los síntomas gastrointestinales. Normalmente siempre pensamos que las náuseas o vómitos son lo más común que puede pasar en una mujer embarazada. ¿Realmente son los síntomas cardinales presenciales en las mujeres en gestación o existen algún tipo de manifestación común? Fíjate, si bien es uno de los síntomas de mayor frecuencia y el que más aqueja a la embarazada, hay muchos otros síntomas añadidos a estas náuseas y los vómitos. Hay cosas tan frecuentes como por ejemplo el estreñimiento, solo que muchos de estos síntomas se van apareciendo a medida que va avanzando el embarazo. Dependiendo de la etapa o el trimestre en que nos encontremos, va a haber predominio de unos síntomas sobre otros. Generalmente las náuseas y los vómitos predominan en el primer trimestre, van disminuyendo a medida que avanza el embarazo y entonces ahí es cuando retoma la parte sobre todo lo que es el reflujo gastroesofágico y el estreñimiento, que entonces son otra queja más adelante en la etapa a medida que va Cuando avanzando. comienza el embarazo y empieza el crecimiento del feto, Sin embargo, hay otros factores no mecánicos, o sea, propios del volumen fetal, que también influyen y ahí entramos a hablar de lo que son las elevaciones de ciertas hormonas que también enlentecen o favorecen que haya un enlentecimiento en el tránsito intestinal, como es el caso de la progesterona. Unos niveles altos de progesterona, que es lo que ocurre durante el embarazo, hace que los músculos que realizan el movimiento intestinal estén más lentos, enlentezcan su progresión y haya un enlentecimiento como tal de la peristalsis. Eso se traduce en llenura, en náuseas, en estreñimiento y en una sensación de pesadez que generalmente es lo que aqueja a la embarazada. ¿existe algún tipo de alimento que deberíamos evitar durante el proceso del embarazo? Sí, generalmente estos síntomas se exacerban, esa sensación de llenura y pesadez cuando ingerimos alimentos ricos en grasa, ¿ok? Por lo que se recomienda que, obviamente, la dieta de la embarazada debe ser lo más saludable posible, pero haciendo mucho énfasis en evitar las comidas ricas en grasa, lo que es la fritura, sobre todo también las carnes rojas que conllevan un retardo de por sí en el proceso digestivo. Entonces, recomendamos dietas sobre todo fácilmente digeribles, frutas, vegetales, para que ese proceso que va a estar enlentecido de por sí sea más fácil de sobrellevar. ¿Cómo hacer para sobrellevar los llamados antojos del embarazo? Muchas veces mujeres refieren que tienen cierta apetencia por un tipo de alimento que de repente no había consumido antes o una combinación bastante extraña a la que le provoca Sí, comer. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo cumplir esa demanda que de repente siente la mujer embarazada, pero que no incurre en algún proceso de pesadez, estreñimiento claro. gastrointestinal? Todo va a depender de qué condición presenta la embarazada. Si es una embarazada que está teniendo molestias leves, digamos, ya sensación de pirosis, es decir, el reflujo leve, una sensación de pesadez pero leve, puedes fácilmente cubrir tu antojo, digamos, ¿no? Siempre decimos y apoyamos el hecho de que, bueno, si tienes un antojito, cubre tu antojo. Claro, siempre preservando que sea dentro de lo posible lo más sano. Si te provoca, bueno, comerte un chocolate, procurar que sea chocolate que sea bajo en grasa, quizás sin leche, Más ¿sabes? alto Con de un alto cacao. porcentaje en cacao, ese tipo de recomendaciones. Sí, le pregunto porque a veces vemos combinaciones bastante extrañas, a Poco veces habituales, sí. poco habituales en la comida y de Sí. repente algo que no está acostumbrada a comer y tiene aún el aumento mayor de las náuseas, de malestares, de repente un poco dolor estomacal que puede generar algún tipo de preocupación. Sí, de hecho, eso, hay veces que esos antojos son tan poco habituales, que son tan ricos en grasa, que son tan fuera de la dieta normal de la embarazada, que esos episodios, esas ingestas son las que desencadenan un cuadro quizás de náuseas, quizás de diarreas. Entonces, esas son las cosas que tratamos de, como dije antes, cubrir el antojo, pero siempre tratando de hacerlo de la forma más saludable. Si bien es cierto que algunos medicamentos están prohibidos en la mujer embarazada, ¿existe algún tipo de tratamiento aprobado médicamente para ayudarlas en el proceso digestivo o de procesos en donde no puedan ir al baño? Sí, de hecho hay ciertos tipos de laxantes que están permitidos durante el embarazo. Son laxantes que sobre todo utilizan, digamos, tienen su efecto a nivel solo de la luz intestinal, no se absorben y no actúan a nivel sistémico, por lo que no traspasan la barrera placentaria. En ese caso no hay riesgo. Igualmente con respecto a las náuseas, dependiendo de la severidad, no tanto las náuseas, los vómitos como Sí. tal, sí tienen tratamiento. De hecho, hay una entidad particular que es una complicación asociada al embarazo, que es la hiperemesis gravídica.
en esos casos, y es en esos casos particular donde se recomienda acudir al gastroenterólogo o llevar de la mano tanto la evaluación del obstetra junto con el gastroenterólogo. Venezuela, en nuestro país, existe mucha cultura de tomar tratamientos naturales, de tomar té, por ejemplo, té de manzanilla, té de algunas hierbas. ¿Esto realmente es favorable para una mujer en gestación? No, fíjate que de hecho los tés, en particular las infusiones, tienen ciertas recomendaciones, no todas las infusiones son recomendables porque tienen efectos en el embarazo y no todas las hierbas, a pesar de que sean naturales, son beneficiosas como tal. Muchas de ellas tienen un metabolismo a nivel hepático por lo que inciden que pueda tener un riesgo por esa parte, y hay otras que también traspasan la barrera placentaria y pudiesen poner en riesgo, o incluso hay algunas infusiones que son con efecto abortivo, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con eso Sí, no entonces. se recomienda, digamos, seguir consejos que no sean de un profesional. Claro, le consulto esto porque a veces dicen tómate un té para que te relajes, para que Sí. duerma mejor, para que pase las náuseas. Entonces no hay que abusar incluso de tés a pesar de que sean naturales. Correcto, siempre con la recomendación o de su gastroenterólogo o de su obstetra tratante. Siempre hay que aclarar las dudas porque si bien quizás un mal ojillo no te va a hacer nada cuando no estás embarazada, es diferente en la mujer gestante en la incidencia o el efecto que pueda tener esa hierba durante el embarazo. Hablábamos al principio de que los órganos se desplazan para el crecimiento del feto, para que el feto pueda tomar el espacio necesario según su tamaño establecido. Correcto. En la parte del estómago se ve algún tipo de modificación que sea muy significativa durante estos 9 meses. Sí, fíjate que de hecho, sobre todo lo que alcanzamos ya el tercer trimestre, que es el de mayor volumen fetal, hay una compresión mecánica de lo que es la cavidad gástrica, y eso va a hacer que la mujer sienta que se llena incluso con poquita comida, es decir, las porciones que antes ingería fácilmente ya no es capaz de ingerirlas en una sola comida, por lo que una de las recomendaciones es ingerir pequeñas porciones cada 2 o 3 horas para entonces tener una adecuada aumento de peso, que no incida esto en una ingesta normal. ¿Cómo debe ser la toma de agua para la mujer embarazada? Se recomienda que sean abundantes líquidos, ¿ok? Siempre hablamos de abundantes líquidos, pero más o menos el nivel va entre 1,5 a 2 litros día. Eso va a depender, por supuesto, de la actividad física de la embarazada. Hay embarazadas que están muy tranquilas, en reposo en casa, y hay embarazadas que tienen una alta actividad física, es decir, que practican ejercicio aún hasta avanzado los trimestres. Entonces eso va a ir individualizado a cada quien. Claro, va a ir también depende de la rutina de cada persona. Si es una persona que viene Exactamente, haciendo ejercicio y su exactamente, médico lo prueba, va a hacer ciertas cantidades de actividad física que vaya acorde con ellos. Pero si hay exactamente. personas que nunca en su vida han hecho ejercicio y quieren comenzar durante el embarazo, hay que tomar también la alerta, ver cómo Sí. hacerlo y cómo hacerlo de la mejor manera, ¿no? Sí, exactamente, sin forzarse y sin exigirse de más, ¿ok? Doctora, vamos a una pausa. Vamos a Vale, regresar a seguir perfecto. conversando con la doctora Rosmary Maza. Ella es médico gastroenterólogo. Estamos hablando sobre el embarazo y las reacciones gastrointestinales. Preguntas o comentarios, redes sociales a su disposición. @salud_gb, @Daniela J. Salas. Ya regresamos. La doctora Rosmary Maza nos sigue acompañando, médico gastroenterólogo. Estamos hablando sobre embarazo y los síntomas gastrointestinales. Doctora, veíamos en la parte anterior los síntomas comunes, que es normal durante el proceso de gestación, se pueden presentar con mayor frecuencia o menor frecuencia, dependiendo también del organismo de cada persona. Veíamos que las náuseas, los vómitos sí están presentes durante el embarazo y hay algunas complicaciones incluso que hay que ser atendidos por los especialistas. Correcto. Nos decía sobre la ingesta de líquidos que es importante, tomar agua. ¿Fibra, agua acompañado del embarazo? Sí es recomendable en cantidad moderada, no debe ser una dieta alta en fibra porque eso va a favorecer sobre todo el estreñimiento, pero sí un consumo moderado de la misma nos va a ayudar en conjunto con la ingesta de agua, una adecuada peristalsis, un adecuado movimiento intestinal. ¿Qué ¿Ok? frutas o vegetales nos ayudan a favorecer el tránsito gastrointestinal? Fíjate, una de las principales de la que nosotros echamos mano es la lechosa. Tiene de verdad propiedades digestivas tanto antiinflamatorias, ¿ok? Como que promueven el movimiento intestinal, como disminuir lo que es la distensión intestinal. Entonces esa es una de las principales. Igualmente va de la mano lo que es la manzana, ese tipo de frutas, sobre todo de origen alcalino, que no tengan efectos astringentes sobre el tracto digestivo, pues. Tenemos a Josimar Esqueda, que nos escribe
Lo siguiente, ¿es normal sentir ardor de estómago durante el embarazo? Sí, el ardor estomacal o acidez, que también va de la mano de lo que es la pirosis esofágica, que es un ardor que se siente incluso a nivel torácico, a nivel del pecho, es fácilmente asociado a lo que es el embarazo. Como dije antes, la progesterona es una hormona que tiene altos niveles durante el embarazo y ella va a relajar lo que es el músculo que separa el esófago del estómago. Eso va a hacer que las cosas que entran al estómago tiendan a refluir hacia el esófago y es una de las principales quejas de las mujeres. Puede ser tan temprano como desde el primer trimestre, pero sobre todo es más frecuente hacia el final del segundo y tercer trimestre, cuando además de que tenemos la progesterona alta, el bebé es más grande y nos comprime a nivel gástrico, como Además nos dije antes. comentaba que los alimentos ricos en grasas también favorecen a este tipo de episodios. Correcto. Por ejemplo, si comemos mucha grasa, muchas comidas, por ejemplo, fritas, comidas chatarras durante el embarazo, podemos tener mayor reflujo o ardor estomacal. Sí, esa es una de las cosas que principalmente son los detonantes de la acidez gástrica. ¿Por qué? Porque la grasa es uno de los eh, componentes nutritivos que más se retarda en digerir. Entonces, si ingerimos una dieta alta en grasa, eso va a conllevar a que nosotros tengamos más propensión a hacer acidez o reflujo. Sí, esto es importante verlo, o sea, más allá de comer sano, no solamente para la madre, también los nutrientes que necesita el bebé en el momento de crecer dentro del vientre, este feto que se está formando y hacerlo de la mejor manera. Correcto. Normalmente existe un control de la parte de ginecólogos obstetras que van a hacer los ecos necesarios y todo ello. Pero ¿en qué momento debemos tener control con el gastroenterólogo durante el proceso de gestación? Ok, cuando ya las molestias no dejan de ser una molestia, ¿ok? Es decir, ya no es la náusea en la mañana que se me pasa y el resto del día puedo ingerir normal, no es un estreñimiento que, bueno, se corrige con la ingesta de agua y la dieta, sino que son molestias que persisten en el tiempo y pasan a ser síntomas de alarma. Una mujer que tenga vómitos persistentes durante todo el día, 3, 4 veces al día, que incluso limita la alimentación diaria normal, que es una persona que pierda peso incluso o no tenga una ganancia adecuada durante su avance en el embarazo, o que pase muchos días con ausencia de evacuaciones, entonces ya esos son síntomas que dices, oye, ya no lo lleva nada más el obstetra, ya debemos consultar con un especialista. Una mujer que ya tenga problemas de estreñimiento, tenga gastritis, tenga problemas gastrointestinales bastante marcados y sabe que ha quedado embarazada antes de que los síntomas aparezcan con mayor intensidad, puede ir a su gastro. Sí, lo ideal y precisamente son las mujeres que tienen por antecedente gastritis y esto, justamente las que más atañen en las molestias digestivas. Entonces siempre es importante, por eso lo recomendamos casi siempre tener un embarazo planificado, ¿no? Estar en control desde ese punto de vista, ya que si llegamos a tener alguna complicación grave, que incluso se tendría que considerar hacer algún estudio endoscópico, por ejemplo, por supuesto es ideal hacerlo con una paciente que esté controlada, ¿no? Que ya se sepa en qué condiciones está y no tener que hacer estudios de emergencia ni nada de eso. Claro, le consulto esto porque existe la medicina preventiva, ¿se podría aplicar Exactamente. en este sentido? Sí, si ya es una persona que padece, por ejemplo, una gastritis, ella debería tener un control regular con un gastroenterólogo. Igualmente, si ya tú sabes que tienes ciertas condiciones como intestino irritable también, si tú tienes esa condición, lo ideal es que tú vayas de la mano ya con tu médico de base y que tengas una dieta que trates de llevar durante el embarazo, adaptado por supuesto a los requerimientos nuevos por el bebé. Claro, cuando utilizamos el término dieta, las personas siempre piensan que es que hay muchas restricciones o un cierto patrón que cumplir. Claro. Y cuando hablamos de una buena dieta es una buena alimentación, es una Correcto. alimentación equilibrada. Es un estilo de vida incluso, ¿ok? Si ya hay cierta condición que es propia de la persona, como una gastritis, generalmente una gastritis crónica ya es una condición que va a tener esa persona de por vida. Entonces, es tener un estilo de vida saludable. Como yo le digo a mis pacientes, es mentira que más nunca vas a poder comerte una pizza, oye, pero vas a tratar de hacer en lo posible la mayor cantidad de ingestas saludables para que el día que tú te quieras dar el antojo no te caiga pesado y no tengas malestar. La ingesta de carnes rojas durante el embarazo. Sí está permitido sobre todo porque tiene altos niveles de hierro que son requeridos durante el embarazo. Solo que hablamos de nuevo las cantidades, cantidades moderadas. No debemos comer carne todos los Y deben días ser bien o varias cocidas. veces al día. Debe ser bien cocida siempre, cualquier tipo de proteína, o sea,
pescado, pollo o carne debe tener un buen proceso de cocción porque hay cierta predisposición a infecciones intestinales en las mujeres. ¿Ok? Evitar comidas crudas durante el embarazo. Sí, de hecho el sushi es una de las cosas que puede estar dentro de los antojos de una embarazada que no, en ese caso sí no se pudiese cubrir a menos que sean tempurizados, o sea, cocidos, ¿ok? Pero no deben ingerir alimentos crudos, son de alto Granos. riesgo. Granos sí se deben ingerir siempre y cuando, ahí vamos de nuevo, si la persona tenía una tolerancia buena a las leguminosas, a los granos, debería poder tolerarlo bien. Igualmente, si hay un enlentecimiento en el tránsito, entonces comerlos, ingerirlos con moderación, no en grandes cantidades. Doctora, últimas recomendaciones y cómo la pueden contactar. Bueno, las recomendaciones en general es tener una alimentación saludable y acudir siempre al especialista de la mano de su médico obstetra, siempre con la recomendación de él. Igualmente cuando vienen a nosotros nuestras embarazadas, lo llevamos siempre de la mano de su médico tratante de base, que es el obstetra. Mm. Pueden contactarme a mí por mis redes sociales, DRA, doctora Masa Gastro por Instagram y a través de mi WhatsApp, que debe estar en pantalla. Igual lo pueden nombrar. 0424-379-9877. Siempre a su orden. Gracias por acompañarnos. Se nos terminó el tiempo, pero respondemos rápidamente una pregunta que nos llegó de Merix y nos dice si los problemas gastrointestinales pueden afectar al feto. Generalmente cuando tratamos de complicaciones, ¿ok? Como hablaba antes, hay una entidad que es la hiperemesis gravídica, donde hay un compromiso en el peso normal de la embarazada, porque no hay una adecuado no hay una buena, ¿cómo decirlo? Abarca una buena alimentación de la embarazada, es decir, ella no se puede alimentar bien porque esto le genera náuseas o vómitos. Entonces, en esos casos sí hay un riesgo de un bajo peso en el bebé. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A su orden. La doctora Rosmary Maza nos estuvo acompañando, médico gastroenterólogo. Gracias a ustedes por la sintonía, a las personas que estuvieron conectados a través de las redes sociales, por el Instagram Live a través de @DanielaJSales y por @salud_GB. Será hasta una próxima oportunidad.